al 15. Si tenemos el pasaje, vamos a leerlo todos juntos. Primero de Reyes 3, versículos 3 al versículo 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Si alguien falta, por ahí vamos a ayudarle a los hermanos que faltan de encontrar los pasajes de Primero de Reyes, capítulo 3, versículos 3 al 15, para que lo leamos todos juntos. Dice la palabra del Señor, todos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora por estar nuevamente, Señor, juntos y dispuestos a escuchar tu voz a través de tu palabra, tu voluntad que nos ha sido revelada a través de esta palabra. Enséñanos, Espíritu de Dios, habla a nuestro corazón y enséñanos, Señor, tu voluntad para que podamos también ejecutarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Si recordamos cómo la semana pasada el hermano Hugo nos predicó acerca de el capítulo 2, el mandato de David a Salomón, y el año pasado estábamos viendo acerca del rey David, pero en este año nos toca hablar acerca de, después de que pasó de la vida del rey David, y ahora vamos a ver la vida del rey Salomón. Y recordando un poquito, si ustedes regresan por favor su Biblia al capítulo 1 y al capítulo 2 de este libro de Primero de Reyes, precisamente este libro que nos habla de los reyes de Israel. Recordamos que antes de este evento que acabamos de leer, David hace dos cosas antes de morir, porque dice aquí la Biblia en el primer capítulo que David ya estaba anciano, ya era avanzado en edad, ya había gobernado, Dios le había ayudado. David, este rey, fue llamado por Dios mismo alguien conforme a su corazón.
Y de hecho la figura del rey David es importante hasta la fecha para el pueblo judío. Y nosotros, como vemos aquí la historia bíblica, también vemos que es un personaje importante, que tuvo grandes aciertos, tuvo también pecados, pero supo arrepentirse y levantarse delante de Dios. Y antes de morir, David dice que era muy anciano, pero después uno de sus hijos, un hijo consentido, dice el capítulo 1 que era un hijo consentido, que David nunca le llamaba la atención. Entonces este hijo llamado Adonías quiso subir al trono, quiso proclamarse rey, pero vemos que Dios movió las cosas para que el profeta Natán hablara con Betsabé, la madre de Salomón, y entonces David proclamara a Salomón como el rey legítimo, porque Dios había indicado eso y porque David dijo que Salomón iba a reinar en su lugar. La primera cosa que hace David antes de morir es proclamar a su hijo Salomón como el rey, el sucesor. Y la segunda cosa que hace es lo que predicó nuestro hermano Hugo la semana pasada. Le habla y le da mandato David a Salomón de que no se olvide de Dios. Y en el capítulo anterior, la semana pasada, el hermano Hugo predicó de una manera muy hermosa todo lo que David le dijo a Salomón, su hijo, de que no se apartara del Señor. David mismo había experimentado que apartarse del Señor era muy amargo, era muy duro vivir en pecado, no seguir la ley de Dios. Dios ya había establecido en el libro de Deuteronomio capítulo 17, no lo busquen, si quiere alguien está anotando, después usted puede ver este pasaje que es muy interesante, que desde antes de que hubiera reyes, Dios le dijo al pueblo, cuando tú pidas rey, dice, y que te voy a poner rey, le dijo en Deuteronomio al pueblo a través de Moisés, el rey tiene que portarse de esta y de esta manera, no tiene que hacer este y este tipo de cosas. Y una de las cosas que decía Dios, el rey tiene que tomar la ley, lo que ellos tenían del Antiguo Testamento, el rey tiene que hacer una copia a mano de la ley, de los originales de la ley. El rey tiene que no olvidarse de la ley, ponerla en su mente, en su corazón. El rey tiene que obedecer la ley porque era el principal que tenía que hacerlo, aparte de sacerdotes que también Dios había puesto para enseñar la ley al pueblo, y no tenían que olvidarse de esto. Y esto es lo que David le dice a Salomón su hijo, no te olvides de Jehová, anda en sus estatutos y camina. Y después nos habla el capítulo 2, más adelante, de la muerte de David. David muere y entonces el reino de su hijo Salomón es afirmado. El reino de Salomón es afirmado. Salomón es un personaje también que en la palabra del Señor y en la historia de la cultura es un personaje importante. Dice aquí que en este tiempo el pueblo de Israel era un pueblo fuerte. Cuando el rey David vivía, el rey David fue guerrero, fue un capitán de ejército, fue alguien que conquistó, y el reino de David también fue un reino que se fue extendiendo. Y todo lo que David trabajó en su vida y todo lo que David hizo, Salomón lo cosechó. Y el reino de Israel en tiempo de Salomón fue un reino de paz, prosperidad y riqueza, como quisiéramos a nuestro México, ¿verdad? De paz, prosperidad y riqueza. El reino de Israel fue una de las mejores épocas del pueblo de Israel, la época de Salomón. Fue una época de gloria material de Israel, había justicia, paz, prosperidad y prestigio internacional. El reino de Israel era entonces un reino que se consolidó en tiempo de Salomón. Floreció el comercio con otros países y tanto floreció la buena relación con otros países que dice el Primero de Reyes capítulo 3 versículo 1, ¿con quién emparentó Salomón? Lean. Con Faraón. ¿Por qué? Se casó con la hija de Faraón. Para este entonces Egipto ya no era un reino tan fuerte, ya estaba en decadencia, pero la prueba que Israel era un reino fuerte, pues es que Salomón se casó con la hija de Faraón, emparentó. Ahora, uno de los errores de Salomón que no nos toca ver en esta ocasión, pero que viene más adelante y que Dios le dijo a los reyes que no hicieran, es que tuvieran muchas mujeres. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? 700 mujeres, 300 concubinas y de pilón la que habla en Cantares, una que se llama la Sunamita. Pero la esposa que tomó aquí de la hija de Faraón era pues para él importante y era una forma también importante de relacionarse con un reino como era Egipto. Pero este tiempo de Salomón fue un tiempo de prosperidad. Y en este tiempo, cuando él inicia su reinado, cuando muere su padre, cuando se está afirmando su reino, ocurre este episodio que vemos que es muy famoso.
que Dios se le aparece en sueños y que le dice, pídeme lo que quieras. ¿Qué pediría usted si el Señor le dijera, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar? No me conteste, usted piense. Le doy 10 segundos para pensar. Algunos dirían, no, ya tengo aquí, pero rapidito lo que yo le pediría al Señor, ¿no? Porque el Señor sabe mi necesidad o porque tengo este problema o esta situación. Y eso fue lo que ocurrió aquí. En estos versículos que leímos vamos a ver 3 aciertos de Salomón, 3 aciertos. Él inició muy bien, su reinado inició excelente. Inició con todo lo que David le había dejado de herencia, de un reino prosperando y creciendo, y que él cosechó eso. Pero inició también él con decisiones personales muy buenas. Con la predicación de la palabra a través de todo este semestre vamos a ver que tuvo grandes errores, pero por lo menos el inicio fue bueno. ¿Cómo quiere iniciar usted este año? ¿Cómo inició usted este año? Bien. Hubo hace muchos años un 1 de enero que mi esposo y yo iniciamos con, exactamente el 1 de enero, se nos rompió la licuadora, se nos pasó esto, se nos cayó, ¿no? Y decíamos, ay Señor, ¿qué va a pasar? Pero no sé cómo usted inició el 1 de enero o este mes cómo está iniciando, pero que usted tenga un inicio excelente como tuvo Salomón, un inicio excelente. Vamos a ver los 3 aciertos de Salomón. El acierto número 1 lo encontramos a partir del versículo 3. Y el primer acierto de Salomón es que él tuvo la decisión de amar a Jehová y honrarle, porque esa es la base de todo. ¿Qué dice el gran mandamiento de Deuteronomio 6? Aquí leímos ahorita algún versículo que está parafraseado de Deuteronomio 6, pero estas palabras importantes que Dios le dijo al pueblo, el gran mandamiento de Deuteronomio 6, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué dice? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Añade el Nuevo Testamento algo más, porque dice el Nuevo Testamento, repite el gran mandamiento y mencionan entre los 2 testamentos 4 cosas. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el gran mandamiento. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor a Dios es la base de la vida cristiana. El amor al Señor con todo el corazón, alma, fuerzas y mente. Y aquí Salomón tomó esta decisión y el primer acierto de él es que decidió amar a Jehová y honrarle. Vean el versículo 3, dice ahí, ¿cómo empieza el versículo? Mas Salomón amó a Jehová, amaba a Dios. ¿Cómo demostraba ese amor? Porque no nada más es decirle al Señor, te amo y le canto 2 horas y le digo que le amo. A Dios le gusta que le cantemos, como ahorita hermosa los momentos en que usted alzó su voz y levantamos nuestra voz. Al Señor le gusta que le alabemos, pero sobre todo, ¿qué le gusta al Señor? Que le digamos que le amamos o que se lo demostremos. Obviamente también a usted le gusta que le demuestren que lo aman, ¿sí o no? Si a usted le dicen, esposita mía, te quiero mucho, y no se lo demuestran y la tratan mal y no le dan dinero y no se acuerdan de su aniversario ni su cumpleaños ni nada. Bueno, esos son reglas, pero no le demuestran, no, usted no puede creer que realmente la persona le ame. Sí es innecesario decirlo, pero también demostrarlo. Y aquí dice que Salomón amó al Señor, pero lo demostró de varias maneras. La primera forma en que lo demostró es que, dice el versículo 3, ¿cómo demostró que amó a Jehová? Andando en los estatutos de su padre David. Lo que David le había dicho, él empezó a caminar conforme a lo que su padre le dijo, porque su mismo padre caminó en los estatutos de Jehová, aunque tuvo sus caídas y sus fallas, pero él se levantó, se arrepintió y siguió caminando en los estatutos del Señor. Salomón amó y Salomón demostró su amor andando en los estatutos de David su padre, pero también cómo demostró su amor. En el mismo versículo 3 tenemos también la segunda forma en que demostró su amor. Sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Los lugares altos eran lugares precisamente en los montes. Y estos eran una práctica que los judíos adoptaron de los pueblos de Canaán. Los pueblos de Canaán se iban a los lugares altos, a las cimas, a las montañitas, a las montañas grandes, y esos pueblos cananeos ahí adoraban a sus dioses falsos. Adoraban al dios de esto, de aquello y de todos los dioses que tenían. Cuando el pueblo de Israel conquista Canaán, toma esta práctica, pero no para adorar a los dioses falsos, para adorar a Jehová. Lo adoptan, pero lo usan para adorar a Dios. Por eso era la forma de adorar a Dios. Y vemos que ellos, dice aquí que Salomón
sacrificó en lugares altos, pero dice el versículo 4. Dice el versículo 4, ¿quieren leer conmigo? Y iba el rey a Gabaón. ¿Por qué menciona esta ciudad? Esta ciudad estaba cerca de Jerusalén. Era una ciudad que estaba cerca de la capital del reino, Jerusalén, Gabaón. Y era un lugar también de adoración. Y era el lugar donde estaba el antiguo tabernáculo. Entonces Salomón fue a este lugar alto a adorar. Ya después, cuando se construyó el templo, ya la gente ya no tenía que ir a adorar a lugares altos. Se prohibió la adoración a lugares altos porque todos tenían que ir al templo a adorar al Señor. Y por eso los judíos iban al templo después de que ya tenía la construcción del templo. Pero en estos momentos fue a Gabaón el rey Salomón. Y dice el versículo 4, porque era el lugar alto principal y sacrificaba ahí. Otra forma en que él demostraba, Salomón, que amaba a Jehová, es que sacrificaba. ¿Qué significaba para los judíos el sacrificio? El presentar un sacrificio. Y fíjense cuántos sacrificios presentó y qué tipo de sacrificio. 1000. ¿Y qué sacrificios eran? 1000 holocaustos. Porque acuérdense que aquí en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, había diferentes sacrificios. Sacrificios para esto, para aquello, de esta manera se hacían con este tipo de animales. Cuando se presentaba el holocausto, quería decir quemar todo para Dios. Porque en otros sacrificios no se quemaba todo, se quemaba lo mejor para Dios o alguna parte para Dios, y lo demás ya se le daba a los sacerdotes o se hace algún otro caso con él. Pero cuando decía Dios holocausto, todo era para Dios. Un holocausto era que todo se quemaba para Dios. Y entonces Salomón demostraba su adoración, su amor a Dios, guardando los estatutos, y dentro de estos mandamientos de Dios era llevar sacrificios a Dios, entregarle a Dios todo lo que Dios le había dado. Si Dios le había bendecido tanto, si era un rey que estaba prosperando, él fue y con todo su corazón entregó, ¿cuántos? 1000, imagínense 1000. Eso significaba también tiempo que Salomón tenía que dedicar a estar en Gabaón, a estar en ese lugar sacrificando, porque sacrificar 1000 holocaustos no era en un día o en unas horas. Era dedicar tiempo a estar día tras día sacrificando, adorando con los sacerdotes y estar glorificando el nombre de Dios, y así lo hizo Salomón. Y entonces esta decisión de amar a Jehová y de honrarle la demostró de esta manera, porque nuestro amor a Dios y nuestra obediencia se demuestra nuestro amor a través de la obediencia, a través de consagración, a través de generosidad, porque él fue generoso, porque él como rey tenía recursos, pero él podía haber dicho, pues yo creo que bastan con unos 10 holocaustos, vayan y háganlos. Pero no era este el chiste, sino era demostrar a Dios con todo su corazón que amaba al Señor, que tenía un corazón sincero, lleno de amor. Y esta fue una decisión sabia de Salomón, un acierto de Salomón, que él amaba a Dios con su corazón. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué pensó Dios de Salomón en ese momento? Versículo 5. Y se apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. A Dios le agradó cómo Salomón demostraba que lo amaba. Salomón decía, Señor, te amo, pero no nada más lo decía, sino que él decía, guardaba sus estatutos, sacrificaba al Señor generosamente, no importaba el tiempo, él estaba varios días sacrificando 1000 holocaustos para el Señor. Toda esta sinceridad de corazón, toda esta consagración le agradó al Señor. Y este primer acierto, hermanos, es también un reto para nosotros, que nosotros este año decidamos amar a Dios con todo el corazón y honrarle con toda nuestra vida. Que digamos, Señor, este primer mandamiento esté sobre mi corazón cada día de este 2015 y todos los demás años, pero bueno, por lo menos este año decidamos amar a Jehová con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. ¿Ama usted a alguien de una manera intensa? Yo sé que tiene usted muchos amores en esta vida. Tiene muchos amores y mucha gente a la que usted ama de corazón, que hasta se remueven las entrañas cuando ve a esa persona. No se diga cuando usted está enamorado, ¿no? ¿Cómo siente usted el amor en su corazón y en sus entrañas? Cuando ve usted a sus hijos y cuando le enternecen algo de sus hijos, uno los ama con todo el corazón. ¿Y sabe qué? Tenemos que amar a Dios más intensamente que a cualquier otra situación o persona de este mundo. Y si no lo hacemos así, decir, Señor, que mi amor crezca por ti.
y que yo pueda estar dispuesto a que este año mi amor sea firme delante de ti, que nada me mueva. Dice también la palabra del Señor en Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Dios? Angustia, tribulación, hambre, desnudez, muerte, nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo que va a venir nos separe del amor de Dios. Él nos ama y Él no se separa de nosotros, pero a veces nosotros nos vamos alejando, vamos dejando de buscarle, vamos faltando, vamos dejando la Biblia a un lado, vamos dejando la comunión con Dios, vamos dejando que el enemigo haga en nuestro corazón cosas que no deben de ser. Damos lugar al diablo para muchas cosas y nos vamos enfriando. Dice la palabra del Señor que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo está nuestro amor por Dios? Este es un buen momento para decir, Señor, sabes que te amo, pero no como tú quisieras que te amara. ¿Cómo le dijo el Señor Jesucristo a Pedro después de la resurrección? Pedro, ¿me amas? Y el Señor le estaba preguntando, ¿me amas de veras, de corazón, con el Espíritu? ¿Me amas de esta manera? Y Pedro les dijo, Señor, te amo como amigo. Yo creo que Pedro, pensando en que lo negó, en que se fue, huyó, se escondió, estaba mal en su corazón. Y el Señor le dice, ¿me amas la segunda vez? Y él dice, Señor, como amigo. Y la tercera vez le dije, Pedro, ¿me amas? Y dice Pedro, tú sabes todo, Señor, sabes mi corazón. Y le da la oportunidad al Señor, trabaja, apacienta mi iglesia. Hay oportunidad en el Señor. ¿Cómo amamos al Señor? ¿Cómo está nuestro amor por Dios en este año? Que seamos gente que amemos a Dios como Salomón inició bien, amando a Dios, y que le demostremos el amor al Señor. ¿Cómo se demuestra el amor para nuestro Dios? Con obediencia a su palabra. El Señor Jesucristo lo dijo muy claro en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 15, y le dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cómo demostramos nuestro amor al Señor? Obedeciendo su palabra, simplemente así. Amor es obediencia, dígalo conmigo. Amor es obediencia. Y Dios bendice la obediencia. Siempre que hay obediencia, hay bendición. Siempre. Y siempre que hay desobediencia, hay consecuencias, tarde o temprano. Ya hablábamos en diciembre, en algún pasaje que leímos brevemente, de que a veces pensamos, ¿por qué la gente que no obedece a Dios le va bien? Espérese tantito, es temporal. Dice el Salmo 37, no te impacientes a causa de los injustos, porque hay un final dichoso para el hombre de bien, pero para el injusto siempre viene la justicia de Dios tarde o temprano. Así es que usted haga el bien, obedezca al Señor. El amor es obediencia. El amor es consagrar nuestra vida. ¿Qué significaba para los judíos el holocausto? Era entrega total, sin reservas, no nada más esta parte de mi vida, no nada más esta situación, Señor, no, entrego todo delante de ti. No, es que aquí yo pienso, Señor, que ya te tardaste mucho, yo necesito un novio, así es que este año me caso, este año no se me va el tren, aunque sea el último vagón me subo, aunque sea el cabús. No, ¿sabe qué? Entrega total al Señor. Esa parte de tu vida también el Señor la quiere controlar, y cuando tú se la dejas a Él, te manda a la persona adecuada. Y no te manda, te estás echando por ahí ojitos al cananeo o al filisteo guapetón, pero va a ser un desastre en tu vida. Cuando nosotros entregamos toda nuestra vida y todos los aspectos de nuestra vida, sí, Señor, tú me dices que yo entregue todo, pero ¿sabes qué? En esta situación mejor yo lo manejo así. A los hijos enseñarles, sí, Señor, enseñarles las palabras, pero como que está medio exagerado. Mejor a mis hijos sí. No, si van a probar la cerveza aquí en mi casa, que vayan al antro, no tiene nada de malo. Es más, yo lo acompaño. ¿Sabe qué? Entréguele al Señor toda su vida. Entréguele al Señor todo. Consagrar al Señor todo, ese es el holocausto, la entrega. Y el amor se demuestra en entrega al Señor. El amor se demuestra en consagración. El amor se demuestra en dar con el corazón todo, en ser generoso con Dios como Salomón, en tener tiempo para honrarle. Porque a veces, si bien nos va, como decíamos hace 8 días, si son ¿cuántos domingos al año? 50 y tantos, nos reunimos un poquito más de 50 domingos. Que podamos estar aquí la mayoría de los domingos, a veces para el Señor lo menos que podamos. Lo primero que dejamos son las cosas del Señor. Lo primero que dejamos es asistir, lo primero que dejamos es dejar de dar, quitarle al diezmo porque ya no me alcanza. Lo primero que dejamos es las cosas del Señor. ¿Por qué? Hay que tomar el tiempo y poner al Señor en primer lugar en nuestro corazón y decirle, Señor, que aquí se ve mi consagración. Si yo entrego todo a ti, si yo entrego el corazón, yo entrego todo lo demás.
Si yo entrego el corazón, yo soy generoso contigo. Y tenemos entonces que aprender este primer acierto de Salomón, que es amar a Dios y honrarle. Pero el segundo acierto es una actitud de gratitud y humildad ante Dios. Vamos a ver el versículo 6. Dice el versículo 6 que cuando Dios le dijo, se le apareció en sueños, pero era un sueño claramente de Dios. Y dice que en este sueño Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón contestó, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Número 1, este segundo acierto es que Salomón tiene una actitud de gratitud a Dios y de humildad. Gratitud y humildad. Y dice Salomón, Señor, tú hiciste gran misericordia con mi padre David. Y lo dice 2 veces en este versículo. Dice, gran misericordia con David. Y reconoce Salomón la misericordia de Dios en su vida y hay gratitud en su corazón. Y a veces eso lo perdemos en la vida. Y Salomón tenía que recordar las bendiciones de Dios y reconoce, Señor, esa gran misericordia que tuviste con David, mi padre, y que anduvo en tus caminos y hizo tu voluntad, hizo tu justicia. Salomón sabía que hubo fallas en su padre, pero Salomón vio la mano de Dios en su padre, en su familia. Y Salomón lo reconoce y agradece a Dios. Y dice, y Señor, esa gran misericordia que le diste a David, mi padre, permitiendo que yo siguiera en el trono, porque Salomón sabía que había un pacto. ¿Recuerdan ustedes cómo se llamaba ese pacto? Lo vimos en los meses pasados, el año pasado. Pacto davídico, precisamente. Y el pacto davídico, ¿qué decía ese pacto? Que Dios iba a levantar de la descendencia de David, iba a tener siempre de David descendientes y iba a permanecer su trono para siempre. ¿En quién se cumplió ese pacto? ¿En qué descendiente de David? Sin miedo, díganlo. En el Señor Jesucristo. El pacto davídico, Dios le dijo a David, porque Dios vio, y David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y le dio un pacto a David donde le dijo, y habrá descendiente en tu trono, y tu trono permanecerá para siempre. Y de la descendencia del rey David surge y nace el Señor Jesucristo, y su trono es para siempre. Él es rey eterno y él gobernará con vara de hierro esta tierra, y se cumple el pacto. Entonces Salomón reconoce y dice, Señor, tú le dijiste a mi padre y has hecho gran misericordia porque ahora me permites seguir en el trono. No sabían a lo mejor el alcance de todo lo que Dios había prometido, pero sí estaba reconociendo Salomón el cumplimiento del pacto de Dios con su padre. Y entonces está agradecido. Reconoce también, vean conmigo el versículo 7. Aparte de que reconoce la gran misericordia de Dios con su padre, dice el versículo 7, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey. ¿Reconoce que quién lo puso por rey? Dios. ¿Recuerdan ustedes? Dijimos que un medio hermano de Salomón llamado Adonías se quiso quedar con el trono. Y Dios por su misericordia permitió que Salomón, y porque Dios es fiel a sus promesas, permitió que Salomón estuviera, y Salomón reconoce, Señor, tú me pusiste y soy tu siervo. Ah, qué buen inicio, qué bueno que así hubiera permanecido. Bueno, pero empezó bien, reconoció que era puesto por Dios y que él era siervo de Dios. También dice que él reconoció con humildad que era joven e inexperto. Vean el versículo 7. Tú siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. ¿Eso es humildad, sí o no? ¿Cuántos años tenía Salomón? Calculen. A ver, ¿quién me dice por ahí? ¿Cuántos años calculan que tenía Salomón cuando empezó a reinar? 40. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Como en la subasta. Tenía alrededor de 20 cuando empezó a reinar. Estaba joven, muy joven. Levanten la mano los de 20 para abajo.
o de 21, 22. Ay, algunos adultos se quedaron así como que querían. Ahí tenemos jóvenes, 21, 22, 20, 19, 18, jóvenes. Ahora, Salomón era rey ya a esta edad, pero con humildad dijo: Señor, soy joven e inexperto. Tuvo la humildad de reconocer que no sabía gobernar al pueblo. Nosotros somos muy soberbios. ¿Sabe que la soberbia no es exclusiva de una etapa de la vida? ¿Por qué no vamos a atizarle ahorita a los jóvenes? No. La soberbia, la falta de humildad, en cualquier etapa de la vida se presenta. Así como los niños aprenden a veces a contestar soberbios y a hacer sangroncitos y todo, desde chiquitos, así decía un predicador. Los adolescentes también, y los jóvenes también, pero los adultos no se quedan atrás. Y los hermanos adultos mayores y todo, siempre la soberbia en el corazón del hombre se puede manifestar en cualquier etapa de la vida. Pero igual la humildad hace falta en todas las etapas de la vida, ¿sí o no? Y si algo dijo el Señor Jesucristo que aprendiéramos de Él, la única vez que Él dijo aprendan de mí, fue cuando dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Obviamente le tenemos todo que imitar al Señor Jesús, todo. Pero cuando Él dijo: vean la humildad, porque dice la palabra del Señor que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y Salomón fue humilde y dijo: Señor, soy joven, no sé ni entrar ni salir, dice el versículo 7. No sé cómo entrar, dice el versículo 8. Vean conmigo: tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, Señor, es tu pueblo, es un pueblo grande. ¿Cuántos judíos había en este momento en el pueblo de Israel? ¿Cuántos calculan? Ahora sí, otra vez, ¿quién da más? ¿Cuántos calculan que había judíos? Les voy a dar un tip, eran millones. ¿Cuántos millones? 3, ¿quién da más? Más o menos 4 millones de judíos. Más o menos 4 millones de judíos, por ahí va la cifra del crecimiento del pueblo. Y dice Salomón: Señor, es tu pueblo, Señor, es un pueblo grande, es un reto enorme, ¿cómo le voy a hacer? Y en este sueño y en estos momentos y en estos días que él estaba adorando en Gabaón, dice el versículo 8, estamos en el 8. Es un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Versículo 9, lean conmigo todos, por favor, todos los que les gusta este versículo, que es el versículo central de este pasaje. Versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces, cuando él empieza con gratitud y reconoce que no puede, se porta humilde y dice: Señor, yo soy muy joven, yo no sé cómo gobernar este pueblo tan grande. Y después vamos a ver la petición que él pide muy bien, pero esta actitud de gratitud y humildad con Dios es necesaria también como segunda decisión para nosotros, como un segundo acierto de nuestra vida en este año. Número 1, que amemos a Dios y que le honremos. Y número 2, que tengamos una actitud siempre de gratitud a Dios por su gran misericordia y de humildad. Antes de continuar cada día, cuente las bendiciones de Dios. Que si viene y usted está enojado por esto y por aquello, que no salieron bien las cosas, que no está bien, que este año, que todo lo que venga a su corazón y a su mente, todo lo que le agobia, cuente las riquezas de Dios, cuente lo que usted tiene. Ahora no nada más cuente lo que hay en su tiempo, cuente cómo Dios fue llenando de misericordia desde sus antepasados. Como dijo Salomón de David: Señor, tú tuviste gran misericordia con mi padre. ¿Y sabe qué? Dios tuvo misericordia con sus padres, con sus abuelos, con sus antepasados. Se ve la mano de Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden ver la mano de Dios en sus padres, en sus abuelos? A lo mejor usted no sabe bien la historia del árbol genealógico, pero investigue y va a ver que Dios estuvo ahí. Y va a ver que la gran misericordia de Dios vino desde antes. Yo les he platicado de que Dios tuvo gran misericordia de mi abuela pobre y mi abuela enferma y viuda, con mi papá chiquito y mi otra tía, y después con otro esposo que la pegaba y la maltrataba y le dejó otros 2 hijos. Y cuando ella llega a los pies de Jesucristo, su vida cambia y se entrega a Cristo, mi abuela.
Y mi papá cambia, y mi papá es sanado. Mi papá tuvo meningitis a punto de morir en la juventud y mi papá es sanado. Dice que él tenía memoria fotográfica antes de las meningitis. Ahora yo veo que sigue teniendo una memoria tremenda, imagínense. Pero veo la mano de Dios en mi abuela, veo la mano de Dios en mi padre, veo la mano de Dios en mis abuelos paternos, que a pesar de la vida tan difícil y del alcoholismo de mi abuelo, Dios tuvo misericordia. Y mi abuelo antes de morir conoció a Cristo, y mi abuela también. Y veo la gran misericordia de Dios con mi mamá, hija única, con miles de problemas. Pero vemos la gran misericordia de Dios. Y después veo en mi tiempo la misericordia de Dios conmigo y con mi familia, y con mi esposo y con mi hija. ¿Y sabe qué? Cuente las riquezas de Dios. Siempre hay cosas que agradecerle. Por eso dice la palabra del Señor que Dios es rico en misericordia. A veces nos enfocamos tanto en el problema, tanto en el problema, tanto en la enfermedad, tanto en la cartera vacía, tanto en los problemas difíciles de este país, tanto en el hijo necio, que no contamos las bendiciones de Dios. ¿Y sabe qué? Dios quiere que usted abra sus ojos y cuente la gran misericordia de Dios y vea que Dios ha sido bueno en gran manera y alabe su nombre y siempre en su corazón haya gratitud. No olviden, dice uno de los profetas, Dios le dijo a través de los profetas a su pueblo: no te olvides de la piedra donde fuiste tomado, de donde Dios te tomó, no te olvides. Y dice en Deuteronomio, la palabra que más se usa en Deuteronomio es acuérdate, 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 acuérdate de Egipto, acuérdate del desierto. Pueblo de Dios, acuérdate de esto, acuérdate de aquello. Y sabe que usted, acuérdese cómo Dios le ayudó. Recuerde las bendiciones de Dios, gratitud en el corazón para este año. Amén. Y sabe qué, humildad en el corazón. Si viene la soberbia a su corazón, quítela en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y si la ve usted en su esposa, dele un zape. No, no es cierto. No, dele un zape, pero no, ni soberbia en el matrimonio, ni la soberbia con los hijos, ni de los hijos a los padres, ni de los padres a los hijos. ¿Sí? Si hay altivez de corazón y si hay soberbia, dígale: Señor, dame humildad. Ayúdame a saber que yo valgo en ti, yo tengo el valor que tú me das porque tú moriste en la cruz del Calvario por mí, porque me creaste, pero que yo no me sienta más que los demás. Dice la palabra del Señor que yo tenga el concepto que debo de tener, pero que vea a los demás como superiores a mí mismo. El pasaje por excelencia de humildad es Filipenses capítulo 5, la humillación de Cristo. Dice ahí, Filipenses 2, perdón hermana, sí, Filipenses 2. Filipenses 2 dice que haya pues el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Antes de esto dice que cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo. Y habla de cómo Cristo se humilló, dice: haya pues el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y no se queda ahí el pasaje. Si el Señor lo humilló, el Señor lo exaltó. Y si usted se humilla, dice la palabra, que será exaltado en el postrer tiempo. Dice: obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él lo exaltó. Y eso es lo que nosotros cuando cantamos: Señor, dejaste el trono, tu nombre levantaré, pero el Padre exaltó al Hijo. Y el pasaje que nos llama a nosotros a humillarnos, este pasaje de Filipenses, y el ejemplo que nos da el rey Salomón, es un reto para nosotros. Señor, este año gratitud y humildad, gratitud y humildad. ¿Quién me dice el primer acierto de Salomón? Y le invito un refresco. Número 1, amó a Dios y le honró. Segundo acierto, actitud de humildad y de gratitud. Y nosotros también tenemos que tener esto en nuestro corazón. Vamos al tercer acierto y último. El tercer acierto es pedir conforme a la voluntad de Dios. El tercer acierto de Salomón es que él hizo una petición que agradó a Dios. Una petición que agradó a Dios. Y esa petición la tenemos y ya la leímos en el versículo 9. Salomón le dijo: Señor, gracias por tu misericordia. Con toda humildad te digo que no puedo, soy joven, inexperto. Dame pues
da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Nuevamente dice el Señor, soy tu siervo, dame un corazón entendido. ¿Saben que en la Biblia hemos dicho algunas veces corazón? No nada más son los sentimientos, en lo que la Biblia nos habla de corazón, está hablando de todo el centro del hombre, está hablando de pensamientos, de sentimientos y de decisión, de las tres cosas, ¿sí? Y cuando habla de corazón dice, Señor, dame un corazón entendido, que todo el centro de mi vida tenga yo el entendimiento para juzgar a tu pueblo, porque la labor de un rey era también dirigir al pueblo y enseñarle lo bueno y lo malo, apoyado por los sacerdotes y por los profetas que ya estaban surgiendo, dirigir al pueblo y hablar la voluntad de Dios al pueblo. Dice, y para discernir precisamente entre lo bueno y lo malo. ¿Cuántos tenemos muy claro qué es lo bueno delante de Dios y qué es lo malo? Hay cosas que están bien claras en la palabra. La palabra del Señor es muy clara en muchas cosas y nos dice lo bueno y lo malo. Y hay cosas en las que a veces tenemos dudas, ¿será bueno o no será bueno? A lo mejor tantito no es malo, a lo mejor no. Y tenemos que ir a los principios de la palabra y esforzarnos, y tenemos que pedir consejo y pedir sabiduría al Señor para saber discernir entre lo bueno y lo malo. Y dice, ¿quién podrá hacerlo? Es una gran responsabilidad. Dice el versículo 10, lo que Dios sintió de esta petición. Versículo 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. El Señor se agradó de esta petición. Y el Señor le respondió en este sueño y le dijo, versículo 11, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Y fíjese, Salomón podía haber pedido todo esto, porque yo creo que a algunos nos vino por la mente cuando les hice la pregunta al inicio de la predicación, si Dios se le apareciera a usted el día de hoy y le dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué le pediría? A lo mejor nos pasaron por la mente algunas de estas cosas. Señor, mis problemas que se resuelvan. Señor, dame pues, nada más $1 milloncito te pido, pero de dólares. Sí. Señor, dame. Y a lo mejor nos pasó por la mente. Pero dice aquí que Dios le agradó porque Salomón no pidió eso, sino que pidió sabiduría para juzgar, sabiduría, un corazón entendido, inteligencia para oír juicio, como dijo aquí mismo el mismo Dios. Y entonces dijo Dios, por cuanto no pediste lo demás, dice, te voy a dar lo que pediste y todo lo demás. Ah, qué bonito. Versículo 12, vean conmigo. He aquí, he hecho conforme a tus palabras, dijo Dios. He aquí, te he dado corazón sabio y entendido. ¡Fum! En ese momento. Ah, Dios es así. Entonces Dios le dio corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, después de ti se levantará otro como tú. Versículo 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Te he dado riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. El reinado de Salomón fue un reinado de riqueza, de mucha riqueza. Si le vamos a ver la historia de Salomón en estas predicaciones y vamos a ver cómo él, y usted lea en su casa, puede leer el primero de Reyes que estamos predicando, y cómo venían de otros pueblos, no nada más a escuchar la sabiduría de Salomón, sino que venían y le traían tributo, y le traían regalos, y había intercambio, había negociaciones comerciales, pero fue un reino muy próspero. Dice el versículo 13, riquezas y gloria. Versículo 14, aquí hay una promesa que era condicional. ¿Cuál es la condición? Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Tristemente, Salomón se apartó muchos años de Dios y ya no se cumplió esta promesa. Pero Dios le había dicho, si cumples y andas como David tu padre, voy a alargar tus días. Pero no fue tan larga la vida de Salomón. Y versículo 15 dice, cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, vino a Jerusalén, se presentó delante del arca del pacto de Jehová, sacrificó nuevamente holocaustos y ofreció sacrificios de paz, otro tipo de sacrificios, e hizo también banquete a todos sus siervos, porque sabía que este sueño venía de Dios y que Dios le había hablado en sueños. Entonces, cuando él hace esta petición, Dios se agrada y le dice, has pedido para ti
inteligencia para oír juicio, entonces te es dada corazón sabio y entendido, pero también te voy a dar lo demás, riquezas y gloria y fama, y si te andas en mis caminos te voy a dar largura de días. Y dice que él vino y adoró nuevamente y siguió con esta decisión de adorar al Señor. Y esto nos enseña a nosotros también, hermanos, a pedir bien. Hay muchas peticiones que yo creo que traemos en el corazón y que queremos poner delante de Dios, pero tenemos que decirle: Señor, ayúdame a pedir también conforme a tu voluntad, porque sí es cierto que tengo muchas necesidades, pero también es cierto lo que dice tu palabra en Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Y eso fue lo que buscó Salomón, la sabiduría de Dios para oír juicio, para discernir entre lo bueno y lo malo y para ayudar al pueblo. Y los versículos siguientes, que no nos tocan ver hoy porque usted los puede leer, nos hablan se acuerda del caso de las dos mujeres rameras que vienen a Salomón y que quieren oír de Salomón que les ayude a solucionar el problema, porque habían tenido dos a bebés, pero que una de ellas se acostó sobre su bebé y lo mató sin querer en la noche, pero tomó el de la otra y dijo: venga para acá, y le dejó el bebé que había muerto. Y vienen a juicio a Salomón, y Salomón lo decide de una manera sabia tremenda. Y dice: bueno, ni de esta ni de aquella partan al niño en dos. Y la verdadera madre se conmovieron sus entrañas y le dijo: no, dénselo a ella. Y dijo Salomón: ella es la mamá. Porque la otra dijo: sí, que lo partan. Órale, yo pido la cabeza y tú los piecitos. Qué tremendo. Entonces, esa es una de las pruebas, y mucha gente dice que venía a oír la sabiduría de Salomón. Pero aquí lo que aprendemos, el tercer acierto de Salomón, es que hizo una petición que agradó a Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos saber que nuestra necesidad principal es la sabiduría de Dios en nuestra vida? Yo creo que muchos de nuestros problemas se resolverían si fuéramos más sabios, ¿sí o no? ¿No le han preguntado a usted, si volvieras a nacer, cambiarías algo de tu vida? Y la gente soberbia dice: no, yo dejaría igualito todo. Yo no me vería nada. Todo lo que hice, no sé qué. ¿No sabe qué? Yo sí he pensado que yo tomaría decisiones más sabias, pediría perdón a más personas, evitaría decisiones que no agradaron a Dios. Y eso es decir: Señor, nos hace falta sabiduría para vivir. Nos hace falta la sabiduría para vivir, porque muchos de mis problemas o de los que yo traigo cargando, dicen que la mayor parte, como el 80% de los problemas que traemos cargando, son por malas decisiones, por culpa de nosotros. El otro 10 o 15% son problemas que no tenemos el control y que vienen de repente, una enfermedad, alguna situación, una enfermedad que viene sin que nosotros la provoquemos, alguna otra situación que nosotros no la provocamos, pero todo lo demás, a veces es falta de sabiduría, ¿sí? A veces es falta de conocer la palabra y aplicarla a nuestro corazón. Muchas veces es desobediencia, aunque ya lo sabemos, es desobediencia. La sabiduría que pidió aquí Salomón era la sabiduría práctica para resolver problemas, para aplicar a la vida del pueblo y a la vida propia. ¿Y cuánta sabiduría tuvo Salomón? Dice aquí que tuvo muchísima sabiduría y escribió mucha sabiduría. ¿Qué literatura tenemos aquí? Él promovió la escritura de la literatura de sabiduría en Israel. Y entonces todo el libro de Proverbios, casi todo el libro de Proverbios lo escribió Salomón. ¿Y cuántos de ustedes han leído Proverbios? ¡Qué consejos tan sabios! Lea Proverbios, hay 31 capítulos, lea uno por día en cada día del mes y va a ver qué hermoso. El libro de Cantares lo escribió Salomón y se le atribuyen 2 salmos a Salomón. Salomón tuvo sabiduría porque Dios se la dio, pero nosotros tenemos que decirle: Señor, necesito sabiduría. Necesito la sabiduría tuya, dame corazón entendido, ayúdame a discernir entre lo bueno y lo malo. Si tengo dudas, voy a tu palabra. Si tengo dudas, oro a ti, Señor. Si no sé qué hacer en esta situación, ayúdame a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sabe cuál fue el problema más adelante de los reyes y de los sacerdotes? Que a lo bueno llamaban malo y a lo malo llamaban bueno. ¿Cómo está nuestra sociedad en la actualidad? Igual, llamándole a lo malo bueno. Tu decisión, hazlo. No tiene nada de malo. Si para ti está bien, hazlo. No es pecado esto o aquello, es elección nada más, es forma de vida y cada quien puede vivir como quiera. Y a la Biblia sí habla de malo y bueno.
si habla de pecado, si habla de aciertos, si habla de bendiciones, si habla de tinieblas y de luz. La Biblia es clara y nosotros debemos de tener el discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo. Si oímos a través de lo que Dios nos habla en las predicaciones, en las enseñanzas, o si usted lee su palabra en la casa, que debemos de hacerlo, y vemos ahí que no es bueno, no lo hago. Si no es bueno, no lo permito en mi casa. Si no es bueno, no lo enseño a mis hijos. Si es bueno, lo promuevo. Si es bueno, lo enseño. Si es bueno, nos animamos como familia a seguirlo. Pero si no, no. Y tenemos que tener sabiduría para distinguir entre lo bueno y lo malo, inteligencia y corazón sabio y entendido. Señor, danos en este año sabiduría para vivir la vida cristiana, para vivir tu palabra y para enseñarla a nuestros hijos, para hacer tu voluntad, vivir conforme a la voluntad del Señor. Y cuando vemos nosotros este pasaje, y como les decía, este buen inicio de Salomón, podemos decirle en esta hora: Señor, yo también quiero tener buenas decisiones este año. Si tomé malas decisiones en los otros años, perdóname. Usted tiene que pedirle perdón a Dios únicamente, y si a alguien ofendió, pídale perdón. Retribuya si usted no le hizo daño a alguien, retribuya, como dice la palabra, y borrón y cuenta nueva. Porque Dios da oportunidades, porque Dios es rico en misericordia, es amplio en perdonar, porque Dios nos llama y que podamos tomar buenas decisiones como estas. Número 1, amar a Dios con todo el corazón, alma, fuerzas y mente en este año y honrarle. Y demostrar el amor con obediencia y honra, con generosidad, con servicio. Número 2, el segundo acierto, tener un corazón agradecido y humilde. Gratitud al Señor por todo lo que ha hecho. Es que usted no sabe ni necesidades, sí, hermano, pero siempre hay alguien que está peor que usted. Voltea a ver al que está en el hospital, voltea a ver al indígena que no tiene que comer, voltea a ver al niño quemado que se quemó en una fogata en la sierra por estar atajándose del frío. Voltea usted a ver a los demás y vea que usted está bien, porque Dios está con usted. Gratitud y humildad, el ejemplo del Señor Jesucristo de ser humildes. Y número 3, pedir sabiduría para vivir. Pedir discernimiento para lo bueno y lo malo y vivir de esa manera. Antes de orar, vamos a cantar. Hay un canto que dice: yo quiero ser como tú, yo quiero ser como tú, quiero ser un vaso de tu amor, yo quiero ser como tú. Es todo lo que dice el canto. Le voy a pedir que esté de pie conmigo y que lo cantemos, y después vamos a orar todos los que quieran pasar al altar, o si no en su lugar, y pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a decirle al Señor: yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Quiero ser un vaso de tu amor. Quiero ser como tú. Nuevamente dígale al Señor: yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Última vez, dígale al Señor con su corazón: yo quiero ser como tú. Sí, Señor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú.
pasar alguien a orar conmigo y decir: Señor, tomamos la decisión de amarte con todo nuestro corazón en este año, de honrarte, Señor, de ser agradecidos, de ser humildes, y danos sabiduría. Que yo ande en tus caminos, que busque tu justicia y tu reino en mi vida y en mi familia, y tú añadirás todo lo demás, y tú me darás lo que yo necesite. Como Dios le dio a Salomón riqueza y honra y un reino grande, Dios bendecirá su vida, hermano. Pero tenemos que decirle con todo el corazón, con la sinceridad de nuestro corazón: ayúdanos, Señor, en esta hora. Ayúdanos, bendito Dios. Vamos a orar y decirle: Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como venimos ante ti, Padre, pidiendo, Padre Santo, que nos ayudes, que nos llenes, que nos ilumines en este año. Señor, queremos tomar buenas decisiones. Queremos, Señor, amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, Señor, con todas nuestras fuerzas. Amarte, Señor, como tú quieres que te amemos, y aprenderlo cada día y vivir para tu gloria, Señor. Y queremos, bendito Dios, también honrarte y demostrarte ese amor con obediencia, con generosidad, con servicio, Señor, con servicio a ti, con entrega total, Señor, con una entrega total, bendito Dios, a ti. Te pedimos, Señor Jesús, que tú nos ayudes, Padre Santo. Rogamos, Padre mío, que tu misericordia, Señor, nos ayude también a poder cumplir esto y a tomar estas decisiones de amarte y de honrarte. También, Señora, que podamos decidir, Señor, tener gratitud en nuestro corazón cada día agradecer tus muchas misericordias, cada día agradecer que estás con nosotros, cada día agradecer que vives en nuestro corazón, cada día agradecer tu hermosa palabra, que podemos tenerla, Señor, cada día agradecer tus recursos y bendiciones espirituales, cada día agradecerte la vida, la salud, Señor, la familia, la salud de nuestros hijos, cada día agradecerte la provisión, el trabajo, Señor, que haya, Señor, gratitud por tu gran misericordia con nosotros, por tu gran misericordia con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestra familia, porque tu palabra llegó a nosotros, Señor, cuando más te necesitábamos. Señor, que haya en nuestro corazón humildad, que no haya soberbia, Señor, sino que seamos de un corazón humilde, sabiendo, Señor, que tú mereces toda la gloria, sabiendo, Señor Jesucristo, que tú eres nuestro ejemplo de humildad, Señor. Que podamos ser humildes contigo, Señor, principalmente, pero también con todos nuestros hermanos, con la familia, que no seamos soberbios ni altivos de corazón ni de mirada, Señor, sino que vivamos con humildad. Dice tu palabra, Señor, que tú nos llamas a humillarnos, Señor, para que tú nos exaltes cuando fuera el momento, pero que este es el momento de ser humildes delante de ti, Señor.
Gracias, Padre mío. También te pedimos, bendito Dios, que nos ayudes y nos des sabiduría para vivir la vida. La sabiduría que viene de tu palabra, la sabiduría que viene de lo alto, el discernimiento para saber lo bueno y lo malo y aplicarlo en nuestra vida y enseñarlo a nuestros hijos y a todo aquel que nos pregunte, enseñarle tu voluntad y vivir, Señor, obedeciendo tu voluntad, Padre mío. Vivir, Padre Santo, con la justicia tuya en nuestro corazón y en nuestra vida, Señor, obedeciendo tu palabra. Danos sabiduría, así como tu siervo Salomón supo, Señor, su necesidad. También nosotros, Señor, tenemos retos muy grandes. Tenemos, Señor, cosas que son difíciles para nosotros y siempre requerimos de tu ayuda y tu bendición, Señor. Por eso danos, Señor, humildad y danos también, Señor, sabiduría. Concédenos, Señor, la sabiduría de lo alto, Padre mío, inteligencia de corazón. Bendice a toda tu iglesia y ayúdanos, Señor, en todo esto, porque tú eres bueno, te lo pedimos y te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a nuestro Señor. Ocupen sus lugares, hermanos. Dios les bendiga.